por la condonación de la deuda externa. Además, ha participado activamente en negociaciones de paz con grupos disidentes. Es presidente, como hemos dicho, de Caritas Internationalis. Participa en numerosos congresos y semanas con su palabra profética y denuncia evangélica. Es un hombre afable, nada más verlo, excelente comunicador. Además de español, habla inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Y siente pasión por la música y por los aviones. A los 10 años ya era pianista y a los 14 años era piloto de avionetas. Pero, sobre todo, Monseñor Rodríguez Maradiaga es un hombre de fe y un gran pastor y un gran cardenal de la Iglesia Católica Romana. Pedimos que el Señor le siga concediendo audacia de profeta, fortaleza de testigo, clarividencia de maestro, seguridad de guía y mansedumbre de padre. Nos disponemos a escuchar con avidez su conferencia, señor cardenal. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias, querido señor obispo. Se le pasó la mano, pero es por el cariño, ¿verdad? Muchas gracias. Pues bien, vamos a entrar al tema del cual se ha hablado muchísimo. Y lógicamente hay que ponerle límites al tema. Yo me quiero centrar sobre todo en perspectivas y desafíos que nos plantea la nueva evangelización. Cuando hablamos de evangelizar, empleamos el término en sentido amplio. Toda palabra, toda acción hecha en nombre de la Iglesia que tenga por principal finalidad dar a conocer o testimoniar el misterio de Jesucristo a todo aquel que no le conoce, o a aquel que habiéndole conocido vive como si no tuviera fe. Cuando hablamos de que esta evangelización es nueva, tenemos presente en todo tiempo la verdadera y perenne novedad de las cosas, que viene de la infinita potencia divina. Ya en Apocalipsis se nos dice, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Estas palabras se refieren al cumplimiento de la historia cuando Cristo entregará el reino a Dios Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Pero el cristiano sabe que la novedad que esperamos en su plenitud a la vuelta del Señor está presente ya desde la creación del mundo y precisamente desde que Dios se ha hecho hombre en Cristo Jesús y con Él y por Él ha hecho una nueva creación, como nos dice San Pablo. El término se encuentra por primera vez en el documento de Puebla, de 1979. Y en el año 84, en ocasión del inicio del novenario de años para la preparación del 5º centenario del inicio de la evangelización en América, el beato Juan Pablo II en Puerto Príncipe lanzó la famosa proclama, una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. No podemos negar que como iglesia hemos crecido mucho en la capacidad de ser críticos y plantearnos caminos nuevos de evangelización. Pero parece que no hemos crecido lo suficiente. Aún es posible encontrar comunidades, parroquias, consagrados o consagradas que se conforman con evangelizar como siempre. Quizás por rutina, por inercia o por comodidad. Más de lo mismo. Este fue uno de los desafíos que se planteó cuando estábamos preparando la conferencia de Aparecida, la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se llevó a cabo en el año 2007. El término nueva evangelización, nos decía Juan Pablo II, no es equivalente totalmente a reevangelización, no son términos intercambiables. El término nos remite más bien a una revitalización.
La evangelización de la que hablamos, como decía Juan Pablo II, es nueva en su ardor, porque sin pasión, sin vivacidad, sin el deseo ardiente e indeclinable de evangelizar, no hay evangelización. Constantemente me remito al corazón de San Pablo, cuando él se sintió un día un poco molesto del corazón, visitó a un cardiólogo. Y al ponerle el estetoscopio, ¿qué fue lo que escuchó ese cardiólogo? No escuchó el latido. ¿Cómo latía el corazón de Pablo? ¡Ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no evangelizo! Y eso es precisamente a lo que se refería Juan Pablo II al hablarnos del ardor de la nueva evangelización. No se trata tanto de teorías, doctrinas o pensamientos, se trata de algo de dentro, de la pasión por Jesucristo que nos lleva a decir, ¡ay de mí si no evangelizo! Nueva en sus métodos. No hay método sin camino y el hombre es el mejor camino para llegar al hombre mismo con el Evangelio en la mano, creyendo más en la gracia que en los simples procedimientos, estrategias organizativas, técnicas de mercado o estructuras. Nueva en sus expresiones, dejando que el Espíritu hable, clame, suscite, invente, proponga y despierte gestos, palabras, recursos, lenguajes para que la buena noticia encante, atraiga, fascine a nuestros contemporáneos en este preciso minuto de nuestra historia. Queda expuesta entonces, y claro, que la novedad de la evangelización, ardor nuevo, métodos nuevos, expresiones nuevas y acciones nuevas, es algo distinto, es algo que se refiere más a las personas que al tesoro que tenemos de la doctrina. En suma, la nueva evangelización es un testimonio personal que exige coherencia, que exige fervor y su contenido en el anuncio de la palabra de Dios. Ya en el documento de Puebla se nos decía que evangelizar es más bien un proceso. Es un testimonio que anuncia para convertir e introducir a la iglesia y enviar. Es todo un camino entonces. En estos 28 años se ha escrito muchísimo, muchas obras sobre el tema. Apenas he recibido reflexiones sobre la nueva evangelización en América Latina, que reúne las conclusiones de la última reunión plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina. Es una obra bastante interesante, pero hay muchísimos. He leído un libro reciente donde se recopilan algunos testimonios, incluidos el del cardenal Walter Kasper, que está muy, muy interesante. Más bien, se ha escrito tanto que no voy a detenerme en repetir lo que ya se ha dicho, sino que intentaré responder algunos desafíos, puntos fundamentales de lo que en América Latina llamamos misión continental y que a la vez se convierten en algunas prioridades. Por consiguiente, quiero empezar partiendo de algunas prioridades. Cada época y cada generación crea su cultura, su lenguaje, y también la padece. Es evidente que estamos en una nueva época, con criterios de comprensión y de conducta totalmente diversos a los tiempos pasados recientes. Por lo que esta generación de hombres y mujeres tienen su propia cosmovisión, su propia manera de entender lo religioso. Un cambio de época tan vertiginoso y radical como el nuestro ha traído también un cambio de paradigmas, un cambio en los referentes de la vida. Esta nueva época plantea serios desafíos a la evangelización. Es decir, trae consigo una carga fuerte de provocación y de cuestionamiento a la misión de la Iglesia.
lo que exige además de la conversión pastoral de cada uno de sus miembros, la conversión personal de cada uno de sus miembros, pide la conversión pastoral para ofrecer respuestas apropiadas, para anunciar hoy de modo significativo la buena nueva de Jesucristo. Por lo mismo, cada generación de discípulos de Jesús, según los contextos socioculturales que les corresponde vivir, tiene que auscultar los signos de los tiempos. 50 años llevamos desde que el Concilio Vaticano II enfatizó tanto y cómo nos cuesta la lectura de los signos de los tiempos. Pero este desafío está ahí, presente. Y buscar con esperanza cómo encarnar el Evangelio en esta época que el Señor nos regala. Y cómo anunciarlo para que el mundo en él tenga vida. Es interesante, cuando preparábamos la conferencia de Aparecida, que haciendo sondeos entre todas las conferencias episcopales, había dos referentes claros. Eran discipulado y nueva evangelización. Y entonces, al principio como que no nos quedaba mucho eso, bueno, discipulado, estamos volviendo atrás. Pero al hacernos ciertas preguntas, si cuestionamos a nuestros fieles, ¿cuál es la actitud del discípulo en el Evangelio? Es como María, la hermana de Marta, postrada a los pies del Maestro, escuchando. Pero si cuestionamos y preguntamos a nuestros fieles católicos, ¿de quién sois discípulos? Inmediatamente la respuesta es de Jesucristo, pero atención, atención. ¿Cuánto tiempo le damos a la escucha de la palabra en nuestra vida de discípulos? Si la persona va a la misa dominical al menos, ¿qué tendrá? ¿10, 20, 15 minutos de escucha? Y el resto del tiempo, ¿de quién somos discípulos? ¿A quién escuchamos? No es tan automático que podamos decir que somos discípulos del Señor Jesús, porque somos más discípulos de la prensa, del internet, de la tele, de la política, del deporte, de la moda, de todo lo que querramos. Pero le damos más tiempo a todas esas cosas que a la escucha de la palabra. Por eso, cuando el Papa Benedicto convocó el sínodo sobre la palabra de Dios, ahí se vio clarísimamente que nuestros pueblos tienen 4 siglos de hambre y sed de palabra. En ese sínodo, a mí me lanzaron un desafío tremendo. Recibo un día una carta y me dice: el Papa quiere que usted, en nombre del continente latinoamericano, exponga, antes de comenzar el sínodo, como lo harán otros 4 cardenales respecto a cada continente, la situación de la palabra de Dios en el continente americano. Vaya reto. Tuve que estudiar mucho, escribí 53 páginas y después me dijeron que tenía que hablar 10 minutos. ¿Qué les parece? Pero encontré cosas tan bellas como esta. Cristóbal Colón rezaba salmos cuando había tempestades. Bautizó las pequeñas islitas con nombres bíblicos. Ya Fray Juan de Zumárraga, al principio del siglo XVI, tenía ya un plan de catequesis bíblica. Pero ¿qué pasó en 1545? Con el Concilio de Trento se retira la palabra de Dios de la mano de los fieles. Y entonces se va creciendo con hambre y sed de la palabra. Por eso el sínodo pasado, el sínodo del 2008, que fue el primero que prácticamente convocó Benedicto XVI, porque el anterior sobre la Eucaristía ya lo había convocado Juan Pablo II. Mi primer sínodo fue en 1983 y desde entonces había siempre una sugerencia de un tema de parte del cardenal Martini, un sínodo sobre la palabra de Dios. Y venga, todos los sínodos,
un sínodo sobre la palabra de Dios. Apenas el Papa Benedicto pudo decidir, él sabía que tenía que ser sobre la palabra de Dios y lo convocó. Este es uno de los desafíos enormes. ¿Cómo podemos evangelizar sin la palabra? Por eso la popularidad que se va tomando hoy día, y es un medio estupendo para la nueva evangelización, la Lectio Divina. Y escucho con tanta alegría ayer que me contaba don Vicente cuando reúne a los jóvenes para la Lectio Divina. Debería ser ya una praxis en todas las parroquias para que podamos entrarle más a la palabra. Por lo menos en América Latina, el éxodo a muchas confesiones no católicas se ha debido a la ausencia de la palabra. Y muchos se han ido por la palabra. Tenemos que recobrarlos con la palabra. Esto es la nueva evangelización. Hacer que la Biblia sea accesible a nuestro pueblo. Allá entre nosotros que no se producen las Biblias, tenemos que importarlas, pues tenemos un buen acuerdo con Editorial Verbo Divino y se ha hecho un fondo bíblico, un fondo rotativo para poder facilitarla a nuestra gente a precios asequibles. Pero no solamente es tenerla en la casa, sino poder penetrar en la riqueza de la palabra. Entonces, queda expuesto que esa novedad se refiere profundamente a las personas. Y entonces, estos cuestionamientos que nos provoca hoy día la misión de la Iglesia exige verdaderamente que podamos anunciarlo con más claridad. Ya Tillard afirmaba en el 98 que lo que está desapareciendo no es el cristianismo, sino una forma histórica de ser cristianos. Y tiene mucha razón. La Iglesia, compuesta por personas con sus estructuras y métodos de evangelización, no puede responder como en épocas pasadas a esta nueva época, con sus acelerados cambios. La fidelidad al Señor nos pide fidelidad a nuestros actuales interlocutores y las respuestas deben ser cada vez más claras e inmediatas. Es fundamental para la eficacia de la nueva evangelización, nos decía Juan Pablo II en la exhortación posinodal Ecclesia in America, un profundo conocimiento de la cultura actual. Hago un paréntesis. Estas semanas sociales son precisamente eso. Cuando yo escuché, y le pido disculpas, querido señor profesor, porque los medios me pidieron tener que estar saliendo, pero lo que escuché de su ponencia es precioso. Y precisamente va en esa línea de un profundo conocimiento de la cultura actual y de las transformaciones que esta cultura está sufriendo. No como una amenaza, sino como una oportunidad. Estos desafíos son oportunidades para la creatividad de esta nueva evangelización. Quizá el principal desafío interno de la Iglesia es reencantar a sus consagrados y a sus agentes pastorales, porque no hay pastoral sin pastores. Reencantarlos, decía el Papa, en el encuentro con Jesucristo vivo, centro y clave de toda acción pastoral. Reencantarlos como servidores de la Iglesia, como testigos ante la humanidad, reencantarlos en el seguimiento fiel de Jesucristo, al punto que nunca deje de arder el corazón por la palabra y por la presencia del resucitado. En estos días de Pascua, cómo nos encanta el Evangelio de Maús, ardían nuestros corazones, con corazones fríos, gélidos, tal vez ya petrificados, es muy difícil que haya nueva evangelización.
Y entonces se requiere volver a darle importancia a aquellos caminos probados de espiritualidad cristiana vividos con fidelidad. Se requiere una mentalidad nueva y un corazón nuevo, de donde brote esta conversión pastoral de la que estamos hablando, en orden al anuncio querigmático y al afán misionero. Qué triste en nuestras comunidades que hay muchos bautizados en la Iglesia Católica que el querigma lo reciben de una denominación protestante y no de su propia iglesia. Y esto nos toca, sufrimos esto profundamente. Un afán misionero, un testimonio lleno de vida, lleno de gozo, lleno de esperanza. Me encanta el tema de esta semana social, un proyecto de esperanza. Se hace urgente una pastoral con alma y no simplemente con palabra fría y vacía, con nueva en ardor en métodos y expresiones. Muchos agentes de pastoral tienen casi ya como un hastío generalizado. Se ha olvidado la misión. Por eso, en algunos lugares se ha cargado las tintas de una comprensión puramente intramundana, horizontalista de la salvación, que termina por cuestionar de raíz el objetivo de la misión, con la cual en territorios tradicionalmente cristianos la fe pierde la energía misionera. Los desafíos de la evangelización en este nuestro siglo XXI están en relación directa con la nueva época en que tenemos que vivir nuestro seguimiento al Señor. Sin embargo, nada se conseguirá si no nos dejamos seducir por la persona y la obra de Jesucristo. Es que uno de los rasgos distintivos de una iglesia misionera es buscar a Dios siempre y en todas partes, hallar el camino hacia Él y enseñarlo a otros. Si nadie da lo que no tiene y no comunicamos a Jesucristo, es quizá porque no somos fieles a Él. Porque de la fidelidad a Él viene el entusiasmo por Él. Así que una forma lánguida, mortecina, opaca, recatada y replegada de anunciar la fe y evangelizar no puede sino ofrecer como resultado algo aburrido, poco significativo. Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que os transmití. Y en el verbo transmitir está todo el peso de la acción y de la mediación del evangelizador. Pero repito, sin ardor, sin fuego, sin pasión, no hay evangelización. Hay que revitalizar la fe para encender de nuevo la llama pastoral del amor. Y yo creo que aquí sí toca entrarle directamente a una nueva evangelización inculturada. Por lo menos les planteo 4 desafíos. El primero, la calidad de la evangelización y del evangelizador. Todo el mundo hoy día presenta su oferta como lo mejor del mercado, haciéndola apetitosa, haciéndola imprescindible. En círculos sociales medios y altos se compite por tener aquello que siempre es de mejor calidad, en una espiral de nunca acabar. Pongamos, por ejemplo, la famosa tableta, que ya no nos satisface la número 1, sino tiene que ser la número 2 y si se puede la número 3, mejor. Todo mundo busca esa calidad. Podríamos preguntarnos, ¿qué encuentran nuestros cristianos cuando les ofrecemos cursos, retiros, charlas, catequesis, con el fin de anunciarles a Cristo? Nuestra oferta evangelizadora es de calidad.
Tenemos evangelizadores en proceso de madurez permanente como personas y discípulos, preparados para ofrecer el Evangelio con capacidad comunicadora y transformadora de las comunidades cristianas y a todo el que está interesado. Preparamos evangelizadores con una profunda ascesis y espiritualidad pastoral, capaces de reflejar el amor gratuito de Dios. Es cierto que la acción fecundante del Evangelio es obra del Espíritu Santo, pero en la actual economía de la salvación, Jesús cuenta también hoy con sus discípulos para que distribuyan con generosidad el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, pero que distribuyan su pan, sabiendo descubrir los clamores de vida que están en lo más íntimo del corazón del hombre y de su humanidad. Estos procesos de inculturación nunca han sido fáciles y requieren cada día más formación y una profunda espiritualidad. En segundo lugar, el desafío de la profundidad de la evangelización. Nuestra cultura se puede explicar desde el resultado rápido y eficaz, y también de la apariencia, con códigos de relaciones que no están hechos para involucrar a las personas en profundidad. La apariencia cuenta más que la verdad, y la imagen cuenta más que la moral. Hoy día hasta hay una profesión que se llama asesor de imagen. Y son muy populares entre los políticos especialmente. ¿Y qué es un asesor de imagen? Es alguien que te enseña a presentarte como no eres. Es alguien que te enseña a mentir. Y sin embargo se vive de la imagen. Y este es un desafío. Se impone hoy día un fuerte individualismo. Y quizás por lo mismo la gente necesita hoy más que nunca expresarse, decirse ante psicólogos, ante psiquiatras, ante terapeutas, para sanar muchas heridas, para entender los procesos que vive, el estrés, el agobio, la angustia, los que muchas veces están impuestos desde fuera de manera tiránica. Ofrecemos la buena nueva como palabra de gracia y fuerza transformadora de la historia y de la cultura, del corazón de las personas, de sus centros vitales de personalidad, para que convierta motivaciones, intenciones, que cambien el espíritu, que evangelice la conciencia. Contamos hoy con evangelizadores que escuchen reposadamente a sus hermanos y los acompañen con sabiduría espiritual, con el don del Espíritu, en el encuentro con Jesús vivo. ¿Cómo hace falta hoy día que podamos escuchar? Porque nadie quiere escuchar. Vivimos en una aceleración tremenda. Preparamos evangelizadores que no solo se ocupen de la muchedumbre, de la pastoral de grupos, sino también el contacto personal, es decir, que se ocupen tanto de suscitar la fe como de acompañar con profundidad el proceso de la fe de sus hermanos. Eso hace obvio que sin nuevos evangelizadores no puede haber una eficacia centrada nueva evangelización. Yo insisto, no es con el yo cerebral que vamos a seguir evangelizando, es que debemos llegar al corazón de las personas. Y un tercer desafío, el desafío de la eficacia de la evangelización. Se nos enseña hoy día a conjugar de modo inmejorable el tiempo y los recursos con la producción. Mientras menos es el tiempo y mejor la producción, más eficaces somos. La eficacia es un valor que invade todos los campos. La formación de los hijos, las reuniones, el deporte, la ciencia, el comercio, la política.
Y los improductivos o los ineficaces están casi marginados de la sociedad. No hay que temer a la palabra eficacia en relación con el Evangelio, porque sin duda hay una eficacia evangélica, que no es la que nos exige la presente cultura. La eficacia evangélica se asegura en virtud de un corazón limpio que se abre gozoso a la escucha de la palabra y a la acción del Espíritu. Su producto evangélico es el encuentro con el Señor en cuanto fuente de liberación de opresiones, fuente de vida nueva. Por lo tanto, la pregunta, el desafío es: ¿preparamos el terreno del corazón limpio y de la escucha atenta de nuestros hermanos para que la palabra del Señor sea fecunda por la acción de su Espíritu? Nuestros éxitos y nuestros procesos pastorales son mediación de redención, son mediación de encuentro con el Redentor que deja su huella de gracia y de verdad. Son capaces de suscitar la fidelidad al don de la salvación y en este sentido son eficaces. Y el cuarto desafío, la actualidad de la evangelización. Ser hoy actual es una cuestión de vida o muerte. Quien se actualiza participa en el progreso principalmente de la ciencia, de la técnica y de las comunicaciones sociales. Quien no se actualiza se presenta siempre con posibilidades escasas de conseguir trabajo y de seguir la marcha del entorno. Atención, no se trata de conocerlo todo y de seguirlo todo, sino de una sensibilidad para comprender la realidad, conocer su orientación, aprender a caminar a su ritmo. Hoy se nos habla de unos nuevos marginados, son los marginados digitales, los que no tienen acceso al ordenador, al internet, al conocimiento, a las oportunidades que ofrece la red digital. ¿Somos actuales en nuestras propuestas evangelizadoras? ¿Cómo superar aquel sentimiento de más de lo mismo o lo mismo? ¿Es de por sí mediocre o malo aun cuando se trata de acciones pastorales? ¿Cómo encantar con el Evangelio a hombres que pertenecen al siglo XXI? ¿Será que esto ya no toca para los hombres y mujeres de hoy? ¿O será que no sabemos hacerlo? Porque el Evangelio encanta siempre. El Salmo nos dice: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Pero puede ser que ya no nos encante lo suficiente, o que no sabemos encantar con la heredad. No se trata de cambiar el Evangelio buscando satisfacer al interlocutor, sino de buscar que el Evangelio, con toda su fascinación y vitalidad, sea respuesta vital para el hombre y la mujer de hoy. La propuesta ética cristiana acompaña y augura una nueva evangelización que compromete no solo la fe o las creencias, sino la vida misma, las opciones fundamentales, las categorías morales, las virtudes, los valores personales y la propia destino. No se puede creer en Cristo sin aceptarlo hasta las consecuencias más hondas, impactantes de su mensaje liberador. No se puede creer impunemente, sin consecuencias. Estos son desafíos que verdaderamente tenemos que plantearnos al hablar de esta temática. Y otros importantes que brotan de la cultura en la que vivimos y de la que en parte somos llamados a ser protagonistas, podrían ser los cambios acelerados y permanentes
en la manera de pensar y de sentir, en todos los ámbitos de la vida. Qué interesante que no digo en la manera de pensar simplemente, sino en la manera de sentir. Porque este es un campo que es tabú para muchísimas personas y no le quieren entrar al campo de los propios sentimientos. Y si ustedes consultan un profesional de la psicología, la primera pregunta no va a ser qué pensó, sino va a ser qué sintió. Y ahí es donde hoy día tenemos una problemática enorme, porque nadie quiere ni conocer sus propios sentimientos, ni guiar sus propios sentimientos. Los tenemos ahí, y si se sepultan, mejor, para que no molesten. Y son la causa de todos los problemas, precisamente ahí. Y entonces evangelizar no es cosa de transmisión de doctrinas. Ahí está un error. Evangelizar es transmitir vida y dar razones para vivir y razones para luchar. Y como decía el concilio, razones para creer y razones para esperar. Esto es profundo y esto requiere cambios enormes en la evangelización. La intensidad y variedad de los sentimientos que hacen que valores como la verdad y el bien se confundan simplemente con la satisfacción de afectos. Cada vez hay menos certezas y muchos sentimientos que van y vienen. En la vida de fe, en aspectos esenciales de la vida cristiana como la oración y la fraternidad, se tiene que considerar con urgencia la educación de los sentimientos. La pluralidad y la globalización que nos surgen a una pastoral de comunión, a una pastoral de lazos no tanto legales, cuando lazos de comunión sacramental y personal. La desigualdad en la educación y en la distribución de los bienes, que nos pide conciencia social de aquellos que acumulan las riquezas, en que entre nosotros generalmente se confiesan católicos, o al menos han sido bautizados. La conversión a la que impulsa una verdadera nueva evangelización incluye la vida entera del creyente, no solo convencido, sino realmente convertido. Y los anhelos de participación expresados en el valor que tiene en nuestra generación lo democrático, que nos pide hacer de la iglesia un espacio real de comunión y de participación, y entender el ministerio en la iglesia como un servicio. La iglesia tiene que ser vista cada día más entre los ciudadanos de hoy, más como una casa de comunión que como un Estado soberano, una monarquía o un gobierno. Casa de comunión, escuela de comunión, nos decía Juan Pablo II en la Carta del Nuevo Milenio. La creciente importancia de la mujer en el desarrollo económico y social y su presencia invaluable en la iglesia y en la evangelización es otro de los desafíos. En Ecclesia in America nos decía Juan Pablo II, ya que el futuro de la nueva evangelización es impensable sin una renovada aportación de las mujeres, especialmente de las mujeres consagradas, urge favorecer su participación en diversos sectores de la vida eclesial, incluidos los procesos en que se elaboran las decisiones, especialmente en los asuntos que les conciernen directamente. Frente a estos y otros desafíos, ¿cuál es nuestra respuesta como iglesia y desde el Evangelio? ¿Cuáles son nuestros actos y procesos que nos permitan asumir la realidad y abrirnos a formas nuevas de evangelizar? Más, lógicamente, desafíos que respuestas que vamos a tener que irlas buscando en el camino, porque no las tenemos prefabricadas ni hechas. Ahora bien, suele haber siempre una tendencia
en muchos ámbitos de la vida eclesial en que aquello de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se interpreta sobre todo por algunos políticos a los cuales les causa escozor la doctrina social de la Iglesia, decir, curas, métanse en la sacristía. Hay que darle al César lo que es del César, como pensando que la política es solo del César, ¿eh? Pero el problema es que se les olvida el segundo miembro de la frase, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y la política también es de Dios, y la economía también. Y por consiguiente, muchos dicen, vean, esa teología de la liberación de América Latina, lo que hizo fue apartar a las masas de Cristo, y ustedes por andarse metiendo en política, ahí tienen toda la invasión de las sectas. Cuidado. Que entonces, me decía un hermano obispo allá en América Latina, si tú llamas a una gran asamblea de oración, se te va a llenar un estadio. Pero llama a una reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia y vas a tener a 4 gatos. Y entonces, son realidades, estas se dan entre nosotros. Por eso es la importancia de estas semanas sociales. No es simplemente, están viendo a ver cómo consiguen prosélitos. De ninguna manera. Es importantísimo. De tal manera que Pablo VI ya nos decía en Evangelii Nunciandi, la evangelización es incompleta sin la promoción humana. Ahí está clarísimo. Entonces, es que algunos interpretan que ciertas intervenciones del Papa Benedicto como que nos están jalando las orejas. Se metieron demasiado en lo social y se les ha olvidado el Evangelio. No. Y es precisamente esto. Nueva evangelización nos habla claramente de la pastoral social y de la promoción humana. En su primera encíclica, el beato Juan Pablo II nos dijo, la Iglesia no puede abandonar al hombre. Es el hombre el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión. Camino trazado por Cristo mismo, vía que inmutablemente conduce a través del misterio de la encarnación y de la redención. El magisterio del Papa Benedicto XVI en repetidas ocasiones resalta la preocupación de la Iglesia porque el Evangelio impregne la vida real y total del hombre. De modo que apostar por un tipo de evangelización que es nueva en sus métodos, porque su centro y punto axial es irrenunciablemente el hombre, esto por lógica lleva a que la premisa mayor se salve con todo el peso de su coherencia, porque cada vez que se desarrolla el compromiso por responder al hombre situado en su propio cuadrante existencial, y en él hay dolor, pobreza, despojo, desocupación, depresión vital, falta de oportunidades, desarraigo de su casa y de su tierra para buscar nuevos rumbos a su vida, ya desesperada por la pobreza o las tragedias de la guerra y las calamidades naturales. La Iglesia está apostando firmemente por una evangelización siempre nueva, pero realmente fiel al compromiso de los primeros tiempos, porque su anuncio primordial es Cristo al hombre, siendo el hombre también otro Cristo. La doctrina social de la Iglesia tiene un principio inspirador, resaltado en la práctica y en el compromiso de las verdades contenidas en el querigma. Pues sobre todo hoy, en mérito de los nuevos conceptos socioculturales y de los nuevos paradigmas, el anuncio del querigma cristiano debe ser un acto de comunicación que implique el compromiso de asistencia y relación interpersonal de quien lo anuncia. Por eso lo dice San Pablo, el anuncio de nuestro evangelio no se redujo solo a palabra, sino que estuvo acompañado de poder en obras. De ahí que las necesidades que emergen de la caridad y que impelen a la Iglesia a actuar socialmente son el signo inmediato de la comunión entre hermanos.
Por eso la escucha, la empatía, la cercanía y la solidaridad efectiva favorecen la adhesión a Cristo y son reflejo de su capacidad de hacer nuevas todas las cosas. De ahí que la evangelización no es nueva por la transmisión de un contenido nuevo, sino por la eterna novedad de Cristo, ayer, hoy y siempre. Hoy más que nunca la Iglesia es consciente de que su mensaje social se hará creíble por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y lógica interna. Eso es Cáritas, y perdón que vaya a ser el comercial. Eso es Cáritas. Es mostrar en obras lo que creemos. Y las obras están ahí, y no se pueden negar. De esta conciencia deriva la opción preferencial por los pobres, que no es exclusiva ni discriminatoria de otros grupos. Se trata de una opción que no vale solamente para la pobreza material, pues es sabido que en la sociedad moderna se hallan otras formas de pobreza, no solo económica, sino también cultural y también religiosa. El amor de la Iglesia por los pobres, que es determinante y que pertenece a su constante tradición, la impulsa a dirigirse al mundo en el cual, no obstante el progreso técnico y económico, la pobreza sigue alcanzando formas gigantescas. En los países occidentales existe la pobreza múltiple de los grupos marginados, de los ancianos, de los enfermos, de las víctimas del consumismo, de tantos prófugos y emigrados. En los países en vías de desarrollo se perfilan en el horizonte crisis dramáticas si no se toman a tiempo medidas coordinadas internacionalmente, nos decía ya Juan Pablo II en 1978. El documento de Aparecida nos dice que Jesús se identifica con los pobres. El encuentro con Él en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe. Por lo tanto, la opción por los pobres está implícita en nuestra fe cristológica. Y de ahí se deduce, por un lado, que la adhesión a Jesús nos hace amigos de los pobres y nos hace solidarios con su destino. Y por otro, que en el servicio a ellos servimos al Señor crucificado, que en ellos y por ellos anhela adquirir los rasgos propios del resucitado, fuente de dignidad y humanización para los pobres del mundo entero. La Iglesia de la nueva evangelización ha de tener una apertura cósmica, es decir, preocupada por toda la familia humana con el conjunto universal de las realidades que ésta vive. Más aún, esta preocupación ha de traducirse en un proceso de adaptación al advertir que el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, nos lo decía ya Gaudium et Spes. Somos testigos de que nace un nuevo humanismo. ¿Y cómo hay que humanizar nuestra sociedad deshumanizada y deshumanizante? Principalmente por la responsabilidad hacia los hermanos y ante la historia. La Iglesia evangelizadora, superando la tentación del inmovilismo, ha de tomar conciencia de que Jesucristo sale al encuentro del hombre en toda época y también en nuestra época. Lo decía Juan Pablo II en Redentor Hominis. Este hombre concreto es el primer camino. Y por consiguiente, y ya voy a concluir y les pido disculpas por ser tan largo porque me pasé del tiempo, está claro que el Evangelio sigue siendo el mismo. Y también está claro que la evangelización no puede ser la misma que la realizada en épocas pasadas. También es una certeza que tanto ayer como hoy el Evangelio sigue teniendo la misma fuerza de transformación de personas y también de la realidad sociocultural. No ha perdido su fuerza, no ha perdido el mordiente, no ha perdido la energía interna. La nueva evangelización es para la Iglesia universal, como para las iglesias particulares y para cada uno de los cristianos,
un proceso de autoevangelización o evangelización interna. Es un proceso que implica simultáneamente un reencuentro con Jesús evangelizador y una encarnación en la humanidad de nuestra época. Por eso Juan Pablo II lo califica también en diversas ocasiones con el nombre de nueva evangelización. Si el grupo pequeño de los primeros apóstoles y discípulos anunció la buena nueva del reino, provocando conversiones sinceras, creando una cultura cristiana, muchas veces en situaciones de crisis, significa que ellos no solo son el garante del contenido revelado, sino el modelo de cómo evangelizar. ¿Qué hicieron ellos para aprender de Jesús a ser buenos pastores en su tiempo difícil? ¿No es esto lo que estamos invitados a aprender? Estas disposiciones no tendrán relación directa con el alejamiento de muchos y con el enfriamiento de la fe en otros. La promoción de los valores del Evangelio en todas las culturas debe ser operativa en un impulso de promoción humana en todas sus dimensiones. No me detengo en la cita bella de Pablo VI en Evangelii Nunciandi, pero que la podemos reflexionar constantemente y no ha perdido su actualidad. Juan Pablo II recuerda que existen muchos areópagos del mundo moderno hacia los cuales debe orientarse la actividad misionera de la Iglesia. También las semanas sociales son nuevos areópagos. Y debemos seguirlas impulsando con esa energía y con ese entusiasmo de estar anunciando en nuevos areópagos. El compromiso por la paz, el desarrollo, la liberación de los pueblos, los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo de las minorías, la promoción de la mujer y del niño, la salvaguardia de la creación, son sectores que necesitan hoy como ayer la iluminación del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo sigue con su fuerza intacta para transformar corazones, para evangelizar la cultura. La evangelización significativa del hombre de hoy sigue siendo cuestión de valentía misionera, de creatividad pastoral y de santidad de vida, como los discípulos de la primera hora. Tan actual y urgente como antes es el mandato del resucitado: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y como no hay gracia en la historia de la salvación que no pase a través de María, desde su fiat obediente al designio de Dios para nosotros en América Latina, no hay nueva evangelización si esta no es profundamente mariana. Es algo que marca nuestra cultura y me dio alegría encontrar aquí una imagen de María bien aparecida, porque allá nosotros también, sobre todo en el Brasil, está Nuestra Señora Aparecida. Y cada una de las naciones de América Latina tiene o una aparición de María o tiene una advocación especial con una imagen que encontraron y que marca profundamente la identidad cristiana. La identidad cristiana pasa por la identidad mariana. Ella, la Virgen, quiso estar desde un principio en la gestación de nuestros pueblos, en toda la historia. Ella es la pedagoga de la fe para nuestros pueblos. Es protectora, es auxiliadora de los humildes y de los pobres, con amor preferencial. Es la perfecta discípula, misionera. Ella anima, sostiene y acompaña con su maternal cercanía el esfuerzo eclesial, siempre nuevo, de la evangelización. Y por esa razón, la nueva evangelización tiene que ser mariana. Y por esa razón es que Juan Pablo II
declara a Santa María de Guadalupe como la patrona de todo el continente americano, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Porque, conociendo el fenómeno Guadalupe, nos damos cuenta que es la inculturación más perfecta en la cultura aborigen de América Latina. Algún día vamos a hablar de eso porque es apasionante ver cómo en esa pintura sin palabras está toda la cultura azteca y náhuatl. Entonces, claro que Europa es un proyecto de esperanza. Estoy convencido. Y ustedes, a través de la evangelización de lo social, están haciendo que Europa tenga esperanza. Lo están haciendo, porque no todo tiene que ver con el Banco Central Europeo. No todo tiene que ver simplemente con las finanzas. El problema máximo está en que se quiso marginar la ética de la economía. Y hay que ver a dónde hemos ido a parar y dónde vamos a seguir si no empezamos intensamente y fuertemente a la nueva evangelización, también de la política y también de la economía. Muchas gracias.